hemos estado viendo hasta este momento, hasta este punto. Buenos días. Buenos días. Ya le mandé un mensaje a Roberto de que no se oye. Ok. Buenos días, hermana Vero. Buenos días. Oye, pues, ok, sí, porque dije, está loading, pero no sale nada. Sí, sí. Sí, ahorita estaba hablando Roberto, nomás que cuando te iba a empezar, ya no se escuchó. Ok. Eso es lo que pasa cuando estamos todos en diferentes partes del mundo. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está, hermano? ¿Mande? ¿Dónde está ahorita? No, aquí estamos en la casa. Estamos a la otra cuadra de la iglesia. Sí, porque sí es otra parte del mundo. No, esto pasa cuando es en vivo y en directo. Sí, Eso. ¿verdad? Ay, algo falla. Sí. ¿Y todavía no entregan la nueva literatura o sí la entregaron? No, no he escuchado. Estaba yo específicamente pensando, a lo mejor porque ya nos faltan como 2. A lo mejor. Ok, hermano, ya Okay. estoy de regreso. Ok, está bien. Sí, los veía a ustedes, pero yo no podía estar seguro si estaba todavía online. Es que parece que es la conexión del internet que siempre anda fallando. Pero aquí estamos nuevamente. Déjenme compartir esta parte que es esta foto, ¿verdad? De la página 101 de la guía de estudio. Aquí vemos unos fanáticos del deporte, ¿verdad? Fieles hinchas de su equipo, del equipo favorito. A veces, hermanos, eso podemos nosotros ver a los que nos gusta, a los que les gusta el deporte. Siempre, ¿verdad? Son, ¿cómo se dice? Fanáticos o fieles a su equipo, tanto en las victorias como también en las derrotas. Hay una historia falsa, pero es una historia que da mucha risa. Dice que se cuenta que un fanático del equipo, ¿qué podemos decir? A ver, del equipo del Cruz Azul, ¿ok? Era tan fanático, ¿verdad? Que era un hincha tan acérrimo del Cruz Azul
a pesar de las pérdidas y todo lo demás, él siempre hincha fiel del Cruz Azul. Y dice que este señor estaba a punto de morir, ¿verdad? Y en su estado de moribundez, él pide un último deseo. Él pide cambiarse de equipo. Dice, no, ya no quiero ser hincha del Cruz Azul, ahora quiero hacerme hincha del América. Y sus familiares dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Que a las últimas te cambias de equipo. ¿Qué pasó con tu fidelidad? Y el Señor dice, bueno, es que prefiero que en mi lápida aparezca, aquí murió un hincha del América, que mejor que diga eso a que diga, aquí murió un hincha del Cruz Azul. No, no. Prefiere que muera un hincha del América que muera un hincha del Cruz Azul. Bueno, eso fue una historia, no es tan verídica, ¿verdad? Porque no creo que alguien haya visto esto, pero nosotros ahora sí, esa manera como nosotros mostramos fidelidad en los deportes, también nosotros debemos mostrar fidelidad, así como el profeta Elías mostró esta fidelidad aún estando fuera de su zona de confort. El encuentro de Elías con el rey Acab en el Monte Carmelo fue el final de los 3 años de la sequía que Dios había impuesto. No fue hasta que Dios estuvo listo para terminar la sequía que Elías se presentó al rey. Hermanos, el tiempo nos está corriendo. Me permite empezar el estudio con una oración, por favor. Señor, gracias por este día, Padre amado. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que tu Espíritu nos ayude para mantenernos siempre fieles a ti, Señor, Padre amado. Padre Santo, frente a las situaciones, frente a las cosas que el mundo nos proporciona y nos brinda, ayúdanos, Padre Santo, a siempre que nuestra lealtad, Señor, nunca fluctúe entre servirte a ti o servir al mundo. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu a ser fieles a ti, mi Señor, aun si eso significa ser fieles hasta la muerte. Señor, sabemos que ser fieles a ti, Señor, es algo muy impopular en estos tiempos, pero estamos seguros por ti, mi Señor, y por tu palabra, que aunque sea impopular, es la decisión correcta, Señor, porque tú lo dices, Padre amado. Ayúdanos con este estudio y a mis hermanos para aprender de manera conjunta tu palabra. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, estamos ahora en el capítulo del primero de Reyes, capítulo 18, donde vemos aquí cómo es que acá se reúne con Elías, el rey Acab, el rey de Israel, se reúne con Elías y con un arrebato de enojo, dice, ¿verdad? El rey culpa a Elías por la sequía. Acab lo acusó de ser un perturbador de Israel, como lo dice el versículo 17, pero Elías respondió que fueron Acab y su familia quienes habían destruido a Israel al abandonar a Dios y adorar a dioses falsos. Y con eso Elías propuso, como se dice, un desafío para probar de una vez por todas la soberanía de Jehová en esta situación. El juicio de Dios, ¿verdad? Y que ya que el juicio de Dios al imponer una sequía por más de 3 años no condujo al rey acá al arrepentimiento, Dios dirigió a su profeta a confrontar directamente a la religión pagana de los Baales. En el versículo 18, Elías dijo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Elías estaba solo en su lealtad pública. Bueno, aunque en ese momento él no sabía que miles no se habían inclinado ante Baal, como 7,000 personas no habían doblado las rodillas ante Baal, que eso lo vamos a ver Dios mediante en la siguiente sesión, en el capítulo 19. Pero Elías permaneció firme en su determinación de servir a Dios y servirle a Dios con lealtad. Es en ese sentido que desafió al rey Acab a reunir a los profetas de Baal para una contienda, ¿verdad? Con una contienda, un concurso,
un enfrentamiento, como usted lo pueda llamar. Considerando un lugar sagrado, como muchas montañas, el Monte Carmelo era un lugar apropiado para la confrontación, ya que los fenicios lo consideraban la morada sagrada de su dios falso. E Israel antes había adorado al Señor en el Monte Carmelo alguna vez. Mientras Elías iba acercándose a todo el pueblo, él les presentó la acusación contra su pueblo. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar, quizás en esta versión bíblica, significa perder fuerza, rendirse, pero básicamente esta palabra significa hasta cuándo van a seguir indecisos. O sea, ¿por qué no se deciden? ¿Por qué ustedes andan indecisos? Ese es básicamente le estaba preguntando a Elías al pueblo de Dios. No pudieron decidir a quién seguir. Temían a Dios, sí, ¿verdad? Eso sí, no era de negarse. Temían a Dios, al menos hasta cierto punto, y no la abandonaron por completo, pero también querían ganarse el favor del rey y especialmente de la reina, por lo que también abrazaron la religión de ella. Por lo tanto, Elías los reprendió por su inconsistencia. Dice, ¿verdad? Que si no, y esta es una pregunta que lo ponemos aquí, y si tenemos tiempo lo podemos responder al final del estudio. ¿Cómo se manifiesta una lealtad inquebrantable a Dios? ¿Conoce usted a alguien, verdad? Quizás a un miembro de su familia, quizás conoce a alguien muy conocido, muy cercano de usted, que ha mostrado una lealtad inquebrantable a Dios. Entonces, si es así, ¿cómo es que se manifiesta esa lealtad? Y eso, si usted conoce esta respuesta, la puede compartir con nosotros después. Vemos ahora, dice que quizás pensaban este pueblo que podían vivir con un pie en dos mundos, pero ese es el día que ellos tenían que escoger, ¿verdad? Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Elías presentó el desafío, como se dice, ¿verdad? Hoy día tienen que tomar la decisión. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id pues en pos de él. Él exigió una decisión definitiva. Y naturalmente la respuesta del pueblo, ¿qué fue? Dice, y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, eso es también una situación también muy triste, porque este pueblo, ¿verdad? Estaba indecidido porque todavía, si bien es cierto, decían que amaban a Dios, pero también amaban las cosas del mundo al mismo tiempo. Y eso no es la manera como nosotros debemos establecer nuestra fidelidad al único que merece nuestra fidelidad y nuestra lealtad. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes del único Dios vivo y verdadero expresamos a veces, hermanos, del mismo modo nuestra deslealtad a nuestro Señor con un pie en el mundo y con otro en las cosas del mundo? Es por eso, hermanos, nosotros no debamos ser fluctuantes en nuestra lealtad a Dios. Y eso, hermanos, es un sacrificio, es una tarea diaria, no es algo que solamente lo podemos vencer en un momento determinado. Es una constante lucha en nuestro proceso de santificación. Si nosotros cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, hermanos, también nosotros debemos expresar, debemos también hacer o decir o hacer lo que nosotros cantamos, lo que nosotros decimos cuando decimos, cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos mantener siempre en mente. Ahora vamos a ver, y estos son versículos muy extensos, que espero, hermanos, lo hayan leído, y si no, lo dejo como tarea para su casa, ¿verdad? Elías aquí propuso el desafío, la competencia, la confrontación, la contienda, o dicho de un modo más particular, ¿verdad? Elías propuso un partido de fútbol. Hello, ¿verdad? A los que les gusta el deporte, en el que demostraría quién era el único, el verdadero Dios. Y dice, ¿verdad? Aquí había una situación en que
pareciera verdad que quienes tuvieran más ventaja eran los adoradores de Baal, porque ellos tenían en el equipo de Baal, tenían a 450 profetas que se le oponían, que hicieron que el desafío de Elías, que solamente era un solo profeta representando a Dios, mientras que los de Baal eran 450. Elías no era la única persona que seguía siendo leal a Dios. Habían otros personajes como Abdías, también está en el capítulo 18, pero fue el único que apareció en el terreno de juego, como si lo podríamos decir de esa manera, ¿verdad? Era el único que estaba allí presente. La lealtad a Dios, hermanos, hermanas, es a menudo la posición menos popular que las personas pueden tomar, pero si nosotros tomamos nuestra lealtad de Dios, aunque sea siendo muy impopular, es siempre la posición correcta. Esta contienda probaría a quién el pueblo debería adorar como el Dios vivo y verdadero. Tenemos ventajas significativas, ¿verdad? Del equipo contrario. Tenemos 450 miembros de profetas supuestamente del Dios Baal, y encima de ello estaban en el Monte Carmelo. En otras palabras, estaban jugando en la cancha del equipo contrario. Imagínense a pobre Elías solito, el único, jugando en un terreno de juego que no era su propio lugar. Y este pueblo era la idea que el pueblo era los que estaban a la expectativa, los que querían ellos ver esta confrontación. El pueblo debía conseguir 2 bueyes y estas son las reglas del juego, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Las reglas del juego. El pueblo debía conseguir 2 bueyes, uno para el otro, para Elías, y el otro para los profetas de Baal. Los profetas de Baal invocarían a su Dios y Elías invocarían el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Con las reglas de la competencia ya establecidas, todas las personas dijeron, estamos de acuerdo con las reglas, como dice el versículo 24 al final. El versículo 24 al final dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. En otras palabras, estamos de acuerdo con las reglas del juego. En esa situación, hermanos, otra pregunta que nosotros podemos mencionar en la actualidad, ¿cuáles son los desafíos de mostrar una lealtad a Dios en nuestra cultura? Una lealtad sin fluctuaciones, una lealtad sin cavilaciones, sin vacilaciones, como dice, ¿verdad? Unwavering, algo que no podemos cambiar. En la actualidad, ¿cuáles son esos desafíos? Estamos nosotros viviendo en un mundo, hermanos, que no es el nuestro, pero aún así el Señor nos llama a que nosotros seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos esta obligación nosotros de estar en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero tenemos que siempre van a haber desafíos para mostrar.
¿Sí me escuchan ahora? Sí. Gracias, hermanos. Perdonen. ¿En qué me había quedado? Bueno, ya no sé. Pero continuemos con lo que es la idea principal, ¿verdad? Que para Elías, él actuó con fe en este desafío. A ver, déjenme ver. Ahora sí, disculpen. Para Elías, ¿verdad? Poner a Dios y a sí mismo ante esta gran prueba se requirió una gran fe aprendida. Elías claramente podemos ver que él actuó con fe. Entonces aquí vemos cómo estos profetas del Dios falso invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, pero ese Dios falso obviamente no respondió. El altar permaneció frío y sin humo. Al final, hermanos, hermanas, no importa cuán sinceros seamos en nuestras creencias si creemos en lo que es incorrecto. Una mentira sigue siendo una mentira. Y aquí podemos ver claramente que el mito de que Baal era una deidad poderosa, digna de adoración, había sido totalmente destruido. Ahora vemos en el siguiente versículos cómo Dios demuestra que Él es el único Dios verdadero. Él, al empezar, ¿verdad? Está la hora de ofrecerse el holocausto, es el sacrificio vespertino. Elías le recordó al pueblo el mandato de Dios de ofrecer sacrificios en el templo todos los días antes del atardecer. En el momento del sacrificio vespertino, Elías oró para que Dios actuara. Y vemos aquí cómo es que Elías actuó, él sin depender de ninguna habilidad propia. ¿Se acuerdan que lo vimos en el estudio pasado? Que Elías no era un ser que con poderes mágicos, milagrosos o cosas así. Era un ser como usted y como yo, ¿verdad? Y así también, aquí también nuevamente, Elías demuestra que él no tenía ninguna habilidad propia. Elías simplemente invocó al Señor en oración. No le pidió a Dios que enviara fuego ni le dijera cómo hacer su trabajo. En cambio, Elías pidió tres cosas. Primero, que demostrara que Dios es el Dios de Israel, que el pueblo conozca que Jehová es Dios y que luego confirmara que Elías era su profeta y que también al tercer pedido que haga volver el corazón de su pueblo al Señor. Esto es lo que dice el versículo 37. Dice, oh Jehová, dice, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Estos tres pedidos que estaba haciendo Elías al Señor, entonces se manifiesta luego como en la respuesta del Señor en el versículo 38. El Señor dice al esperar, dice que respondió el Señor de esta manera: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No podemos negar, hermanos, que los profetas de Baal tenían pasión, ¿verdad? Como un hincha de un equipo deportivo. Tenían compromiso. Ellos estaban sumamente comprometidos con su Dios Baal. Tenía esta sinceridad, tenían esta gran energía. Tenían todo eso, hermanos, pero lo que les faltaba, ¿qué les faltaba? Les faltaba un Dios que respondiera. Y obviamente un Dios falso no responde. Un Dios falso es prácticamente un Dios que no existe. En ese aspecto, ¿verdad? Cuando cayó fuego de Jehová, la obra del Señor superó todas las expectativas, contra todo pronóstico, ¿verdad? Contra cualquier cosa que
humanamente se podría considerar imposible, Dios, a través del fuego que cayó del Señor, Él logró que todas estas cosas que parecieran imposibles, él lo logró a través de su acción. La gente no solo llegó a la conclusión correcta citando el versículo 39, sino que actuó en consecuencia como debiera. Y dice, se postró, el pueblo se postró y el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y también nosotros también podemos preguntarnos cómo nos ha mostrado Dios que Él es el único Dios verdadero. ¿Fue una sola vez? ¿Fueron varias veces? ¿De qué manera Dios se ha manifestado de manera personal a usted que Él es el único Dios verdadero? Y como conclusión, hermanos, podemos decir que Dios constantemente merece nuestra fidelidad y lealtad sin importar las consecuencias. Y la obediencia a aquel que nos ama es el testimonio de nuestro compromiso con nuestro Salvador Jesucristo. Ese es algo que no debe escapar de nosotros, hermanos, que no fluctuemos en nuestra lealtad al Señor. Dios es el único que merece nuestra lealtad y Él es el que merece nuestro servicio. Y aquí tenemos las preguntas. Si usted quisiera comentar cualquier cosa, hermanos, que usted pueda tener en este aspecto del tema. Dice aquí en la pregunta 1, Roberto. Ajá. Esa pregunta creo que la habíamos visto durante la clase de cómo se manifiesta una lealtad inquebrantable a Dios. Así es, hermano. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como ahora el pastor vea que cumplió los años de servicio. Y a mí me ha tocado también ver en México cuando estábamos, gente hermanos, pastores, gente que tiene tiempo en el Evangelio. Realmente el ser leal, ¿verdad? A la fe, ser leal a lo que han creído y mucha gente allá, pues hay lugares que están difíciles para poder predicar, ¿verdad? Y lugares donde la gente se opone a que se instale un templo, se predica la palabra y gente que se arriesga inclusive hasta hacer que la gente los mate, ¿verdad? A él y a sus familias. Y he visto gente, ¿verdad? Que realmente es leal porque mucha gente, hace poco antes de venirnos a Laredo, el pastor de la iglesia nos pidió una oración por un pastor que estaba en el Medio Oriente, allá, esos países donde están en guerra, y pedía una computadora, ¿verdad? Para poder él seguir compartiendo y todo. Y él decía, él daba testimonio de que todavía al escuchar él pues las bombas y todo ese ruido, él y su familia no dejaban de predicar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la lealtad a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, no, pues primero estoy yo, primero mi familia, ¿cómo me voy a arriesgar? Pero eso es ser leales a Dios, ¿verdad? Así como Elías, ¿verdad? Que cuando eres leal es que tú estás seguro de lo que has creído. Estás siempre, y nada ni nadie te puede mover, inclusive hasta la muerte. Pero a veces es algo únicamente nuestro Señor Jesús expuso su vida por nosotros, pero humanamente es algo muy de admirar a esa gente, ¿verdad? Que es leal a Dios y pues ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad? La manifestación de la lealtad a Dios. Así es, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario que brindar? Yo les pido que lean el resto del capítulo 18 en la manera como Elías, nuevamente, ¿verdad? Con esta confianza y con esta fe en el Señor, él ora para que vuelva a llover en la tierra de Israel. Y esto nos puede servir como una antesala a lo que viene, o lo que nosotros, Dios mediante, vamos a estudiar en la siguiente sesión,
en lo que se refiere que cuando nosotros tenemos una crisis de fe, hermanos, hermanas, esto es inevitable en algún momento dado de nuestros ministerios personales, de nuestro ministerio sirviendo al Señor, en la que tenemos que pasar momentos que fuera de nuestra zona de confort, vamos a pasar por una crisis de fe. Sí. Y en este sentido, nosotros vamos a estudiar, Dios mediante, a través de la palabra del Señor, cómo es que Dios responde a Elías frente a esta crisis que él estuvo pasando. Sí, sí. Hermanos, alguien que nos despida con oración, por favor. Disculpe, si alguien tiene algún pedido especial. Pues yo les quisiera seguir orando, pedir orando por mi hija, ¿verdad? Como te comenté, mañana empieza su trabajo. Pues va a ser, por la pandemia, va a trabajar ahí desde el departamento, pues qué padre. Ahí ya está todo instalado, sus computadoras, todo ya lista para trabajar. Mañana empieza la reunión y que Dios le ayude a mi hija en su primer día de trabajo. Y ya mi hija, gracias a Dios, ya pues ahí está cocinando y todo, ¿verdad? Para ella y todo, qué bueno. Sigo orando por ella, que Dios me la guarde allá donde está. Y Fernando y Kevin. Sí, hermano. ¿Alguien más tiene un pedido de oración? Pues por todos los niños que van a entrar a la escuela, bueno, hay unos que van a entrar mañana y otros para la próxima semana, pues que Dios los cuide, especialmente ahorita con lo de la pandemia y que estén a salvo y que tomen las medidas precavidas que se tienen que tomar. Y por nuestra iglesia y por todas las necesidades que tenemos individualmente y dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da Dios día a día. Amén, hermana. Amén. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Me acompañan en oración entonces, por favor? Señor Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Señor, que así, mi Señor, como tú eres fiel, Padre Santo, porque tu fidelidad, Señor, es grande. Tú nunca nos fallas, mi Señor. Perdónanos, Padre amado, porque en algún momento te hemos fallado, mi Señor. No hemos servido conforme a las expectativas tuyas, Padre Santo. Pero tú, Padre amado, tú nos perdonas, Señor, porque tú, mi Señor, a ti te importa, mi Señor, nuestra obediencia a ti. El resultado, mi Señor, de nuestras obras, te la dejamos a ti, Padre Santo, conforme a tu voluntad. Esta mañana, Señor, escucha, mi Señor, los pedidos de mis hermanos, Padre amado. Escucha los pedidos de los niños, de los muchachos, de los jóvenes, mi Señor, que ahora están independizados en sus trabajos, mi Señor. Te pedimos por ello y en particular por Eunice, mi Señor, que está fuera, mi Señor, fuera de casa de su familia, de sus seres queridos. Señor, dale siempre a todos ellos, mi Señor, y a ella también, Padre amado, esta confianza, mi Señor, y esta fe, mi Señor, que solamente te la depositamos en ti, de manera como sus padres, mi Señor, le han enseñado a cada uno de nuestros hijos, de la misma manera ahora ellos van a ver de manera experiencial las cosas que este mundo a veces, mi Señor, quiere opacar nuestra fidelidad. Te pedimos por nuestros niños, mi Señor, que van a la escuela, así como existe el peligro constante, mi Señor, de una infección viral. También te pedimos, mi Señor, por la sabiduría de sus padres, mi Señor, por la sabiduría de sus maestros, Padre amado. También te pedimos para que siempre, mi Señor, cada decisión que se toma con respecto a la niñez, con respecto a los estudiantes, sea siempre, Señor, mostrando qué es lo mejor para ellos, sin importar, mi Señor, cuáles sean nuestras posiciones, cuáles sean nuestras opiniones, siempre sea que en el mejor bienestar para cada uno de nuestros niños, Señor. Esta mañana también te pedimos, mi Señor, por las enfermedades que está sufriendo nuestra congregación y por aquellos, mi Señor, que están recuperándose de alguna intervención quirúrgica, sobre todo a nuestro hermano Agustín. Te pedimos también por aquellos, mi Señor, que tienen dolencias, mi Señor, y todavía siempre están pasando por situaciones difíciles, Padre amado. Danos, mi Señor, siempre esta confianza, mi Señor, que a pesar de todo, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia nos es suficiente, Padre amado. Todo esto te lo pedimos, mi Señor,
Y te pedimos también, mi Señor, que bendigas, mi Señor, a nuestro hermano pastor y a su familia, Padre Santo, y pon palabras en su boca, mi Señor, palabras que vienen de ti, mi Señor, que sean tuyas, mi Señor, y que sean para provecho y servicio para nuestras almas. Te lo pedimos todo de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Hermano, Roberto. muchas gracias. Ahí nos vemos. Ujú.